Hola Francisco, ¿ahí me escuchas? Hola Jorge, sí, te escucho. Perfecto, ya puedes prender tu cámara y tu micro, ya para que Sí, te vea. ¿ya está puesto? Ya estoy puesto. A ver, entonces déjame ver porque. Ya te veo. Es que justo estaba tapando aquí con el control. Ahorita ya te voy a compartir, ya tienes los privilegios. En unos minutos más te presentamos, Francisco. Yo voy a dejar de Ujú. compartir esta pantalla, que es donde Sí, está para el auditorio quienes están aquí con nosotros y después la gente que se está sumando. Y si quieres, damos unos minutos en que lo que la gente va llegando. Si quieres, nada más hacemos una prueba de tu proyección. sí, perfecto. Permítame un segundo, vamos a ver. ¿Ahí se ve mi pantalla? Ahí estamos, perfecto. Excelente. Hola, buenas tardes a las personas que se están sumando a nuestro seminario. Gracias por acompañarnos. Quienes están en el auditorio como en línea, nos podrían confirmar nada más si escuchan bien y escuchan, si nos escuchan y están viendo bien la señal. Excelente. Gracias a todos. En unos minutos más vamos a iniciar. Excelente. En unos minutos estaremos iniciando. Les pedimos a todas las personas que están llegando que por favor nos compartan dentro del chat sus datos, llámese nombre, correo y institución de adscripción para que vayamos haciendo el registro y pase de lista para los asistentes en el modo virtual. Adelante, por favor. Gracias. Francisco, una pregunta. ¿Traes algún video o algo nada más para probar el audio y que te escuche la gente bien? No, nada No, más si los gustas videos. hablar para ver si te escuchan las personas que están en línea como en el auditorio, a ver si te escuchamos correctamente, Francisco. Perfecto, buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí probando si se escuchan. Escuchamos un poco lejano. A ver, aquí en el auditorio. Ok, me comentan en línea que sí me escuchan. Excelente, perfecto. Entonces, en unos minutos más vamos a dar inicio. Si quieres, en lo que terminan de registrarse las personas aquí en el auditorio como quienes van a estar en línea y ahorita les damos la palabra. Si gustas tantito, voy a quitar nada más tu presentación, Francisco, para dejar tus datos y ahorita lo Perfecto. regresamos y te vuelvo a dar la palabra. Listo, gracias.
Adelante, bienvenidos. Gracias a todas las personas que se están sumando tanto en línea como de modo presencial. En unos minutos más vamos a iniciar nuestro seminario. Les agradecemos la espera. Estamos esperando que terminen de sumarse las personas en línea y aquí de instalarnos en el auditorio en la Universidad de Anáhuac.
Pues muy buenas tardes, tengan todas y todos un honor estar el día de hoy aquí acompañándolos en esto que es nuestro seminario permanente Santander Anáhuac 2026, Inteligencia Artificial, Innovación y el Futuro Académico, donde hoy vamos a tener la posibilidad de dialogar con uno de los expertos que está trabajando también este tipo de temáticas con nosotros directamente desde el área de Microsoft. Hoy no pudo estar aquí con nosotros por única ocasión. Les pedimos una disculpa para quienes están aquí en el auditorio, para las más de 200 personas que están en línea. Les decimos, van a seguir siendo presencial los seminarios. Vamos a tener a nuestros invitados aquí en el auditorio en la Universidad de Anáhuac. En esta ocasión, Francisco Vales nos acompaña en línea, pero vamos a continuar con estas dinámicas, como les decíamos, y como lo hemos trabajado en diferentes ocasiones. Un servidor, Jorge Alberto Hidalgo Toledo, le da la más cordial bienvenida en nombre de nuestro director, el maestro Josu Garritz, a este seminario, donde vamos a poder platicar el día de hoy con nuestro experto sobre el tema de aprendizaje aumentado y competencias del futuro, la inteligencia artificial para impulsar la productividad y el pensamiento crítico. Muchísimas gracias, Francisco, por estar el día de hoy con nosotros aquí acompañándonos y poder dialogar con toda la comunidad. Perdón, te dejé de escuchar, Jorge. Maestro Jorge, lo dejamos de escuchar en línea. No, se volvió a apagar acá, perdón. Listo, ya Un se sec- escucha. Abierto el micrófono porque luego se nos bota, nos pasó la vez pasada. Ahí se desconectó y se desconfiguró. Sí, ahí nos escuchan, Francisco, nos escuchan en línea. ¿Ya? Yo sí lo Perfecto, escucho, muchísimas maestro Jorge. gracias. Nuevamente decíamos, es un honor tenerte, Francisco, en este que es el espacio de formación del Seminario Santander Anáhuac 2026, donde nos vas a impartir la charla Aprendizaje Aumentado y Competencias del Futuro, Inteligencia Artificial para impulsar la productividad y el pensamiento crítico. Para quienes no tengan el gusto de conocer a Francisco Vélez, él es líder de negocios y tecnología con más de una década de experiencia impulsando la innovación y la transformación digital y la excelencia operativa en organizaciones globales. Actualmente se desempeña como ingeniero de soluciones en inteligencia artificial en Microsoft, donde colabora con empresas e instituciones educativas para diseñar e implementar soluciones de inteligencia artificial que aceleran los resultados de negocios. Antes de este rol, Francisco ocupó posiciones clave en estrategia y operación para Canadá y Latinoamérica de Microsoft, donde impulsó iniciativas estratégicas para la nube de Azure y el área de Customer Success. Previamente dirigió proyectos de planeación y logística a gran escala en Heineken, México, incluyendo la implementación de sistemas avanzados para el tema de planeación y proyectos de inversión y estructura que están llevando en la industria cervecera. Y un honor para nosotros, Francisco, y tenerte el día de hoy aquí en este espacio. El micrófono, cámaras son todos tuyos. Bienvenido seas. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a la Universidad de Anáhuac, muchas gracias a la comunidad de Anáhuac, a los profesores, a todos los que están participando. Muchas gracias al Banco Santander y a Santander Open Academy. Siempre es un gusto, siempre es un honor participar en eventos que involucren la industria con las universidades. Creo que todos los que estamos en la industria le debemos mucho a las universidades, le debemos mucho a los profesores y a toda esa red que pudimos hacer mientras tuvimos la oportunidad de estar en la universidad. Entonces, muchas gracias, muy agradecido de estar aquí. Voy a compartir mi pantalla, por favor, nada más confírmenme que ya la pueden ver. Pero ya te vemos. Pareciera que sí. Perfecto. Muchas gracias, maestro Jorge. Bueno, el día de hoy no vengo de hablarles de cosas técnicas, realmente, ni de modas tecnológicas. Vengo a hablarles de algo más profundo, ¿no? De cómo la inteligencia artificial está cambiando la forma en la que aprendemos, la forma en la que pensamos y la forma en la cual tomamos decisiones a la hora de trabajar, aprender, estudiar y vivir. Y esto aplica de la misma forma si tú eres un estudiante, si eres un profesor,
trabajas en una organización como Santander, en una organización como Microsoft o en cualquier tipo de organización. Es aprender a utilizar la inteligencia artificial como catalizador, aprender a utilizar la inteligencia artificial como una expansión de mi capacidad y así tener una realidad de capacidades mucho más aumentada. Bueno, aquí está el nombre de la presentación. Mucho gusto, Francisco Vales, soy ingeniero de soluciones de inteligencia artificial en Microsoft México. Aquí voy a pedir un poco de interacción ahí en el chat y quien quiera o pueda participar directamente ahí en la sesión en vivo es cuando escuchamos inteligencia artificial, ¿qué es la primera palabra que les viene a la mente? Ahí pónganme en el chat lo que se les va ocurriendo o lo que maestro Jorge si me ayuda ahí en, en el auditorio a ver qué van comentando la gente. Aquí voy leyendo tecnología, información, robot. Piensan. Escucho el centro. Expansión, dicen por aquí. Muy bien. Innovación, Ok. futuro, generación por ahí, y están llegando también algo más o menos parecido Excelente. en el chat. Herramienta, eficiencia, información, comunicación, Comunicación. optimización, perdón. Excelente. Excelente. ¿Se fijan? Todas las respuestas que me fueron dando fueron muy diferentes, ¿no? Y con una visión diferente. En muchas ocasiones me han dicho, por ejemplo, magia, me han dicho Robocop, me han dicho Star Wars, me han dicho Roomba, la máquina que utilizamos, ¿no? Para barrer. Me han dicho muchas cosas. Realmente la definición de inteligencia artificial es clara, es el uso de datos o de información que entran en un algoritmo para podernos dar una predicción. Y esa última palabra es la más importante. Nos da una predicción que posteriormente requiere un juicio. Requiere un juicio del ser humano, requiere un juicio de nosotros para decir esto es lo que estaba buscando o esta predicción es la que no estaba buscando. ¿Okay? Algo que nunca escucho es pensar mejor o ayudarme a aprender más, ayudarme a pensar de una forma diferente. Y en ninguna de las respuestas vino esto y vamos a ver cómo cierra esto más adelante, ¿no? La velocidad de la adopción de la inteligencia artificial se ha dado mucho más rápido de lo que nosotros podemos esperar, ¿no? Inclusive para empresas tecnológicas. Hace 2 años nosotros no escuchamos el nivel de velocidad o el nivel de profundidad que tenemos en herramientas como Copilot o ChatGPT y demás, ¿no? Y aquí vemos una gráfica comparativa de la cantidad de días que tomó en adoptar diferentes plataformas tecnológicas. El iPhone tardó 1000 días en llegar a 1 millón de usuarios. Spotify tardó 300 días, casi un año en llegar a 1 millón de usuarios. Instagram, 160 días. ChatGPT tardó 5 días. Aquí el mensaje es, esto ya está aquí, esto ya lo utilizamos día a día, pero esto va a seguir evolucionando eh, conforme vayan saliendo nuevos modelos, conforme vayan saliendo nuevas capacidades, conforme vayan saliendo nuevas eh, actitudes para nuestros modelos y sistemas de inteligencia artificial. ¿Y por qué esto es tan importante? Se estima que para 2030, que ya no está tan lejos, en 4 años para el siguiente mundial, el 70% de las habilidades utilizadas en la mayoría de los trabajos va a requerir la inteligencia artificial como catalizador principal. ¿Qué quiere decir esto? La inteligencia artificial ya va a estar integrada en todas las labores y todas las cosas que hacemos. Oye, Francisco, ¿y esto cómo puede ser? De entrada ya lo estamos viendo, ¿no? Cuando uno utiliza LinkedIn, utiliza Twitter, utiliza su celular para desbloquearse, utiliza cualquier herramienta, muchas de las herramientas que utilizamos hoy en día ya tienen la inteligencia artificial integrada para el usuario personal. Ahora lo vamos a empezar a ver para el usuario escolar, para el profesor, para la industria, para los doctores, para muchas, muchas, muchas cosas. El mensaje importante es aquí, tenemos que aprender a utilizarla. Esto va a venir. Y como en algún momento aprendimos a usar Excel, Teams, Zoom, PowerPoint, todos, ahora la herramienta, ahora lo que tenemos que aprender a utilizar es la inteligencia artificial. Y entonces, ¿de qué se trata la inteligencia artificial? Se trata de razonar, que les había dicho, tomamos información, aprendemos y sacamos conclusiones o predicciones con datos. Se trata de comprender, se trata de identificar e interpretar datos, texto, voz, imágenes, videos, señales de clima, señales de
de Facebook, señales de notificaciones, etcétera, 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 para después darme una predicción. Y hoy en día lo que más vemos es esa interacción, cómo interactúa con nosotros. En los últimos 2 años, desde que salió ChatGPT y todos estos modelos interactúan con un lenguaje natural que es mucho más fácil para nosotros de interpretar. Ahora las diferentes herramientas van a ser igual. Vamos a nosotros con lenguaje natural a hacer una solicitud. Y ya lo hacemos para los que utilizan Siri o Alexa o todas esas herramientas. Ya lo hacemos. La hora que ahora va a ser mucho más enfocado al trabajo, mucho más enfocado a la educación, mucho más enfocado a cómo aprendemos. Y justo por todo esto que estoy diciendo, realmente la inteligencia artificial no reemplaza el pensamiento humano. Realmente lo que hace es amplifica la capacidad humana. Porque muchas de las cosas que hace la inteligencia artificial son cosas que podríamos hacer nosotros. No te va a tomar el mismo tiempo que un modelo o que un algoritmo. Y ahí está la diferencia, ¿no? Ahora el tener una herramienta de inteligencia artificial se ha vuelto relativamente barata a comparación de lo que era hace mucho tiempo, ¿no? Y ahora el verdadero valor es en el poder discernir, el poder tener un juicio sobre la predicción que te va a estar dando esta inteligencia artificial. La transformación de la inteligencia artificial, como digo, se está dando y se sigue dando y se dará a pasos agigantados, ¿no? En julio del año pasado, Microsoft hizo un análisis con los principales líderes de muchas organizaciones a nivel global y identificaron que el 82% de los líderes planean utilizar inteligencia artificial o agentes en los próximos 12 a 18 meses para poder satisfacer la demanda de capacidad laboral. ¿Okay? Nosotros creemos que las escuelas deberían de estar a la vanguardia en esta transformación, ya que ustedes hacen una especie de bucle, una especie de ciclo con la industria en el cual eh, sale gente preparada con capacidades de utilizar herramientas. Y del otro lado también salen solicitudes respecto a qué es lo que deberíamos estar aprendiendo, qué es lo que deberíamos estar aquí funcionando. Esto es la velocidad a la que viene y esto es la forma en la que va a transformar la industria, es la forma en la que se va a esperar la interacción que tengamos los graduados, los profesores y la gente que está directamente en la industria o en el sector público con lo que interactuamos en el día a día. Este es Satya Nadella. Satya Nadella es el CEO de Microsoft y él trae un punto muy importante y siguiendo en la línea de la parte humana y la parte de amplificación y la parte de cómo utilizamos estas herramientas. Él dice, el mayor desafío de la inteligencia artificial no es construirla, porque ya es relativamente fácil poder hacerla, ¿no? Ni hacer un despliegue, ni asegurarnos que todos los usuarios lo tengan y que todos lo tengan disponible, ¿no? Sino que es conseguir que la gente cambie su forma de trabajar, conseguir que nosotros logremos cambiar la forma en la que trabajamos e interactuamos para amplificar nuestras capacidades y así poder trabajar mejor, y así poder realmente sacarle un beneficio, exprimir todo eso que nos puede dar las diferentes herramientas de inteligencia artificial. ¿Cómo navegamos por esta rápida evolución de la inteligencia artificial? Y estos son aquí 5 elementos muy importantes que tenemos que considerar como usuario personal, como profesor, como director de TI, como director de una empresa. Al integrar la inteligencia artificial tenemos que entender dónde la estamos integrando, cómo la estamos integrando, realmente cuál es mi retorno de inversión o cuál es el beneficio que estoy obteniendo yo de ponerla. Porque uno podría poner el sistema, pero no sé ni cómo lo estoy usando, ¿no? No sé ni para qué lo estoy usando. Lo estoy usando para crear mails, lo estoy usando para crear memes. Ese no es el sentido, ¿no? Realmente, ¿cómo integramos la inteligencia artificial a nuestra vida, a nuestros procesos de una forma positiva, de una forma proactiva, de una forma productiva, que nos ayude en el día a día, que nos ayude a poder trabajar mejor? Tenemos que equipar a nuestros líderes, tenemos que equipar a nuestros profesores, tenemos que equipar a los estudiantes, tenemos que equipar a los líderes de nuestras empresas, a la gente de TI principalmente, tenemos que equipar a todos para poder entender qué implica esto, cómo protegemos nuestros datos, cómo nos aseguramos, cómo aprendemos a discernir lo que es verdad de una predicción de la inteligencia artificial, lo que no es verdad, cómo realmente aprendemos a utilizarla. Tenemos que asegurar que todos estemos equipados para ello como una característica o un skill básico para el futuro. Además de todos los skills que más adelante vamos a platicar, que son un poco más suaves, pero el uso en sí, no la programación, no el entender cómo funciona el modelo, no. ¿Cómo utilizo esto para mi beneficio en mi día a día? Después hay 2 puntos muy importantes, ¿no? El tema de seguridad y el tema de gobernanza. Entre más modelos de inteligencia artificial estamos utilizando, mayor es la superficie de ataque. ¿Qué quiere decir eso? Entre más modelos usamos, más datos estamos utilizando para poder procesar y por ende tener una predicción que queremos. Entre más datos tenemos allá,
más posible es que nos roben nuestra información, que nuestros adversarios puedan robar la información o quieran accesar a estos puntos. Por ejemplo, hoy en el celular tenemos probablemente la aplicación del banco, tenemos el Spotify, tenemos el Amazon, tenemos el Uber, tenemos un montón. Y nada más en 4 de esos ya está tu información bancaria, tu información personal de alguna forma ligada, ¿no? Lo mismo va a pasar con los modelos, agentes, diferentes aplicaciones que utilicemos. Entonces es de sumamente importancia que tengamos todos un proactivo aprendizaje también de la seguridad y cómo utilizamos las herramientas de forma adecuada. Y como instituciones, y esto es muy importante, como instituciones tenemos que darle a nuestros usuarios las herramientas correctas, las herramientas aprobadas por la institución para utilizar inteligencia artificial. Tenemos que hacer las cosas fáciles para que nuestros usuarios puedan hacer las cosas correctas. Voy a repetir esto. Tenemos que hacer las cosas fáciles para que nuestros usuarios, para que nuestros estudiantes, para que nuestros profesores, para que nuestros asociados, todos hagan la cosa correcta. Utilicen la herramienta de forma correcta y no estén cargando información o utilizando modelos que no son seguros. El problema es, si no le damos a la gente estas herramientas, el usuario final va a empezar a buscar donde sea. Esta página acá, esta otra página acá, esta aplicación, esta gente, y puede estar comprometiendo la información personal, así como la información de la institución. Y por último, tenemos que pensar en cómo transformamos los procesos de negocio, los procesos estudiantiles. Alguna vez platicaba con una universidad y decía, oye, a lo mejor el profesor de cátedra de puro dar clase ya no es nada más así. Ya no se va a dar una clase nada más virtual en la que estoy explicando un tema, porque ya voy a tener un asesor 24/7 que me va a poder resolver todas mis dudas. A lo mejor el profesor se va a volver un coach, el profesor se va a volver una guía, el profesor se va a ayudar por ver una persona que te va a ayudar a cambiar la forma en la que piensas, a identificar diferentes patrones y demás. Tenemos que cambiar los procesos en los que estamos trabajando y esa idea de cómo podemos seguir trabajando mejor. Considerando todos estos cambios que vienen, Microsoft consideró y creó un concepto en el cual llamamos la empresa frontera, el Frontier Firm, la institución nativa en inteligencia artificial. ¿Y qué quiere decir esto? La institución frontera es aquella que está pegada con la innovación. Es decir, está aquí la frontera y es que esa institución. Es una institución que está constantemente intentando aprender, intentando implementar, intentando innovar. Quien no innova, quien no crece, quien no cambia, no va a poder seguir operando de la misma forma con todos los cambios que se vienen. Y así tenemos que pensar también nosotros. Porque la inteligencia artificial no viene a reponernos a nosotros, viene a reponer esas actividades repetitivas que nosotros hacemos. Es decir, si nosotros estamos capacitados para poder hacer esas actividades repetitivas de una forma más rápida, con las herramientas que tenemos disponibles, estamos en un buen lugar. Existen 3 fases para este pensamiento frontera o este cambio en el que va a haber en las empresas, porque lo vamos a ver, ¿no? La primera fase es el humano con un asistente. Y es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Todos tenemos ya sea nuestra aplicación de ChatGPT o tenemos la aplicación entregada por la compañía. Por ejemplo, tenemos Copilot, de la que voy a hablar en un ratito. Copilot es la herramienta de Microsoft de inteligencia artificial segura que ya está integrada en todas sus aplicaciones de negocio con las que trabajan en el día a día. Esa es la fase 1 en la que estamos entrando en la mayoría de las personas, la mayoría de las empresas. Después existen empresas o una fase 2 en la cual tenemos agentes liderados por humanos. Es decir, yo tengo una serie de agentes que trabajan para mí. Un ejemplo, yo soy malísimo en Photoshop o malísimo para crear imágenes, ¿no? Pero con un agente yo puedo dar una descripción de qué es lo que quiero y me ayuda a generar. Oye, a lo mejor yo no soy tan bueno en contabilidad, pero tengo un agente que me ayuda a hacer conciliaciones financieras. Oye, a lo mejor tengo una muy mala memoria para conocimientos técnicos. Bueno, tengo un agente que me ayuda con esas dudas técnicas que tengo. A lo mejor soy un profesor y quiero compartir con mis estudiantes un asistente, un agente virtual que les explique de contabilidad, les explique de cálculo. Bueno, así voy implementando y así voy aumentando mis capacidades. Aquí siempre pensando con el humano en el centro. Y la última es en que tenemos un humano operando diferentes agentes que operan más agentes. Existen ya empresas en la famosa aceleradora Y Combinator, que son empresas de 2 o 3 personas y hacen todo. Porque tienen un agente de recursos humanos, tienen un agente de operaciones, tienen un agente de ventas, tienen un agente de finanzas, todo eso. Entonces, esa es la evolución a la que estamos yendo, ¿no? Esa es la evolución a la que está moviendo las empresas, a la que está moviendo la inteligencia artificial. ¿Qué vemos aquí de patrón? Lo importante es aprender a utilizarla, porque si fijan, en ninguna de estas dijimos el humano pierde valor, el humano pierde espacio, ¿no? Aquí es
humano con asistente, agentes liderados por humanos, dirigido por humanos, operado por agentes. Nosotros seguimos a la cabeza, nosotros seguimos siendo ese juicio a la predicción que nos da la inteligencia artificial. Y así vamos pasando a través de todas estas fases. Con todas estas fases y todo ese movimiento hasta la empresa frontera, pues también van a empezar a salir nuevas posiciones, nuevas carreras, inclusive nuevas formas de trabajar. Vamos a tener, que existen, pero tendremos mucho más gente que se va a dedicar a entrenar un modelo de inteligencia artificial, que se va a dedicar a asegurarse que el modelo funcione de la forma adecuada, que procese los datos bien, que me ayude a obtener suficiente información, que alimente mi modelo, que me dé una predicción cada vez mejor. Hay dos analogías que me gustan mucho en este tema de entrenar inteligencia artificial. Imagínate que tienes un embudo. Entre más información le vas dando, el embudo se va haciendo más chico. Y entre más información y mejor esté tu modelo, más chico va a ser el hueco del embudo y por ende tu predicción y por ende el resultado que vas a tener. Otra es, imagínate que estás subiendo el volumen en el coche, ¿no? Y el volumen en el coche, el movimiento de la perilla, por así decir, es la mejora que tenemos en la predicción. Entre más datos, entre mejor manejemos nuestra información, entre mejores sean nuestros modelos, mejor va a ser cómo va a ser la predicción con la inteligencia artificial. Entonces, vamos a tener gente que va a ser especialista en entrenar modelos de inteligencia artificial. Vamos a tener gente que va a ser especialista en agentes, en cómo gestionarlos, en cómo meterlos dentro de las empresas, en qué datos necesitamos utilizar. Hay una entrevista que le hicieron a Mark Cuban. Mark Cuban es el dueño de los Dallas Mavericks. No sé si es un dueño, pero es ownership. Tiene un gran ownership de los Dallas Mavericks, un equipo de NBA. Aparece Shark Tank y tiene inversiones en muchas empresas. Y él dijo algo que es muy cierto. Todos los estudiantes que están graduados ahorita en la universidad con capacidades de inteligencia artificial tienen una oportunidad enorme si ellos saben cómo implementar inteligencia artificial en las empresas. Si ellos son los que saben identificar cuáles son esos patrones de repetitividad que existen dentro de las empresas. Si ellos saben cómo gestionar a un agente, cómo crear un agente, cómo generar realmente valor con las herramientas que tenemos ya disponibles. Una gran oportunidad para los estudiantes que están saliendo, para los profesores para preparar a ellos como consultoría externa, como parte de su aprendizaje también. Analistas de retorno de inversión. Aquí pues la inteligencia artificial implica una inversión, dependiendo del modelo, dependiendo de qué estamos haciendo. Tenemos que aprender cuál es el retorno de inversión, cómo me está ayudando a mí. Me está ayudando en ahorro de tiempo, en ahorro de productividad, en ser más creativo, en tener más tiempo para mí, en tener más tiempo en familia, en ser un profesor que a lo mejor no tengo que preparar tanto material para mi presentación y ahora voy a poder dedicar más tiempo a las asesorías o más tiempo a la investigación o más tiempo a otras actividades. El estudiante que va a poder aprovechar más su vida universitaria porque va a poder ser más efectivo en cómo hace sus labores, en cómo planea su día a día, ¿no? Y por último, estrategia de IA, marketing, finanzas y atención al cliente. Todas las áreas se van a ver impactadas. Entonces tenemos que tener una estrategia para cada una de estas áreas para poder saber cómo lo implementamos, cómo lo trabajamos, cómo lo gestionamos. Porque vamos a empezar a generar agentes acá, agentes allá, agentes allá. Oye, ¿cómo lo controlamos? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo vamos a saber qué áreas le van a usar? ¿Con qué nos conectamos? ¿Con qué áreas no nos conectamos? ¿Cómo somos más productivos con ello? Y esto nos va a traer una nueva métrica que debe haber o que va a haber en todas las instituciones, ¿no? Que es esa proporción humano-agente. Al amplificar tanto nuestras capacidades, ¿cómo tenemos la proporción adecuada de agentes para la cantidad de gente que tenemos trabajando junto con nosotros, ¿no? La idea es cómo podemos ampliar nuestra plantilla, ampliar nuestras capacidades, rediseñando nuestros flujos de trabajo de una forma efectiva, positiva para nosotros. ¿Cómo aumentamos esa capacidad de aprendizaje? ¿Cómo aumentamos esa capacidad de trabajar? El día de hoy les voy a mostrar un poco la herramienta que tenemos en Microsoft, muy brevemente. Esta herramienta la cuentan ya de forma, no quiero decir gratuita, pero sí gratuita, todos aquellos que tengan una licencia de Microsoft 365. Es decir, las personas que están dentro de la universidad, de la red Anáhuac, los estudiantes también de los colegios, las personas que estén en una empresa que les den una licencia de Microsoft, tienen ya acceso de forma gratuita, porque bueno, es una aportación, es un pago que hace la compañía con parte de su licenciamiento, a la herramienta de Copilot. La herramienta de Copilot está ya integrada en todas las herramientas con las que trabaja el día a día. Y esto, ¿por qué es tan importante? Esta es la primera interacción, es la fase 1 de ese pensamiento frontera, es la fase 1 de ese flujo de frontera, donde tenemos esa primera interacción que nos abre las puertas después a todo este mundo de los agentes que nos ayudan a ser más productivos, más eficientes y mejor nuestro trabajo.
esta slide está un poco llena, pero nada más para que vean dónde estamos con quien usa Copilot Chat, quien usa ChatGPT, quien usa Gemini, está solo aquí. Todo esto es lo que hay detrás. Hay funcionalidades más avanzadas. Tenemos agentes que ya están precreados. Tú puedes crear tus propios agentes con lo que llamamos low code, nada más así como corriendo barritas. Tú puedes crear agentes haciendo código. Tú puedes tomar agentes de otras compañías para que también participen por ti. Entonces, la disponibilidad es grande y lo importante es aprender a utilizarlo. ¿Okay? Voy a pasar a mostrarles nada más cómo pueden utilizar ustedes la herramienta y dónde pueden accesar a ella y después continuamos con el resto de la presentación. Ustedes pueden entrar a office.com, ahí se los puse en el chat para los que están ahí, y les voy a mostrar aquí. Entran a office.com y de nuevo, todos aquellos usuarios que tengan una licencia de Microsoft 365, repito, todos en la Universidad de Anáhuac lo tienen, todos los colegios de la región tienen también acceso a ello, y todos los que tengan una licencia que les entregue su compañía personal tienen acceso a ello. Entran a office.com, le dan sign in y probablemente tengan que autenticar como parte de poner su clave, su contraseña y autenticar como parte de un buen protocolo de seguridad. Voy a hacer una pausa aquí sobre el buen protocolo de seguridad. El 90%, podemos reducir el 90% de los problemas de seguridad nada más teniendo un factor de autenticación. Súper importante, sus empresas lo tienen y si no lo tienen en sus dispositivos, en sus WhatsApps, en todas sus demás aplicaciones, súper importante que lo pongan. Esa pausa comercial. Bueno, entonces pueden accesar a M365 Copilot a través de office.com y entramos a M365 Copilot. Importante que diga M365 Copilot. Si nada más saben el que dice Copilot, es la versión abierta. M365 Copilot es la versión que tienen como parte de su licenciamiento que tiene todos los features de seguridad. Cuando ustedes ya accesan, les va a abrir una pantalla así. Y esta es su aplicación de Copilot. Este es el chat que pueden utilizar ustedes. Es el chat seguro, vetado por sus compañías, aprobado por sus compañías, en el cual pueden tener acceso a demás agentes y a trabajar directamente. Si ustedes hacen clic en la parte superior izquierda, en la parte de expandir navegación, ustedes van a poder ver que tienen diferentes elementos, pero uno muy importante son las aplicaciones. Ustedes pueden correr todas sus aplicaciones de productividad en su página web con la versión más actualizada. ¿Y qué creen? Ahí también tenemos Copilot. Tienes Copilot, ahorita que cargue, en su Word, en tu panel lateral. Aquí va a cargar. Tienen Copilot aquí disponible en su panel lateral para chatear, para hacerle preguntas, para preparar una clase, para prepararme para una clase, para preguntar sobre temas de la clase, para que te ayude a hacer análisis financieros, análisis de contabilidad, que te revise el documento que estás trabajando. Lo puedes usar también en tu PowerPoint, el mismo chat. Lo puedes utilizar el Copilot para poderte ayudar a generar una imagen, para ayudarte a prepararte para tu presentación, que te diga qué tipo de preguntas te pueden estar haciendo, qué preguntas puedes hacer tú. Lo puedes hacer en el Excel. Por ejemplo, aquí tengo información DOMI y yo le puedo preguntar, oye, analízame esta base de datos. Dime cuáles son los insights más importantes. Dime qué tipo de trends tenemos. Lo pueden utilizar en su correo, en su Outlook. Oye, me fui de vacaciones y tengo esta fila de correos. ¿Cuáles son los temas más importantes? ¿En cuáles partes me mencionan a mí? ¿Cuáles son mis next steps? O simplemente seguir tu conversación acá. Y por último, como probablemente ya lo habían visto, también lo tienen disponible en Teams. Quien utilice Teams, Microsoft Teams en su compañía, lo tienen del lado izquierdo, en el ribbon de acá, y si no, le ponen View More Apps y lo pueden descargar. ¿Okay? Todo ya lo tienen disponible para ustedes, como parte de su licenciamiento, aquellos que cuenten con el licenciamiento. Entran a office.com y lo utilizan ahí. Pueden utilizarlo a través de la versión web, pueden descargar su aplicación, aquí en la parte de Search, le ponen M365 Copilot y descargan su aplicación. Lo pueden descargar en su celular también, en todos lados. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Ya lo tenemos disponible. Ya lo tienen en la palma de sus manos, ya lo tienen como parte de sus herramientas de trabajo, ¿no? Entonces, ahora el reto realmente es cómo lo voy a utilizar, cómo yo voy a agarrar todas esas herramientas que tengo, todo ese poder de procesamiento que tengo para mí, para mejorar mis competencias, para mejorar mi aprendizaje, para mejorar la forma en la que trabajo, todo, todo. Esta lo mencioné un poco al principio, ¿no? Pero
esto es un bucle, es un ciclo, ¿no? Los recién graduados, los que están en la universidad, aprenden herramientas de productividad, aprenden de innovación, aprenden de finanzas y entran al mundo laboral, al sector, a la industria, al sector público, ¿no? La oferta educativa impulsa la innovación en la industria. Las universidades son clave para ello. Y por otro lado, también existe una demanda respecto a la industria del sector público para que se impulse la oferta en educación superior y que salgan eh, graduadas y graduados con capacidades específicas, capacidades más avanzadas. Inclusive, gracias a también ese partnership que existe entre empresas y entre universidades, es como seguimos creciendo, es como seguimos aprendiendo más y como seguimos evolucionando como país, como comunidad, como hub de tecnología o como hub educativo. Hoy en día el 90% de las empresas de Fortune 500 ya utilizan herramientas como M35 Copilot, herramientas de inteligencia artificial. Y muchas de estas empresas son empresas a las cuales los estudiantes aspiran a llegar, o nosotros también aspiramos a llegar en un futuro, ¿no? Aquí un mensaje importante es, de nuevo, tenemos que aprender a utilizar las herramientas. Esta herramienta ya la tienen disponible, la tienen como parte del licenciamiento de su empresa. Aprovechémosla para poder aumentar nuestras capacidades, para poder trabajar mejor. Y ahorita les hablé mucho de, oye, cómo utilizamos la inteligencia artificial y qué herramientas tienen, y una parte un poco técnica, a lo mejor en algunos sentidos, que puede ser que pueda causar un poco de ruido. Oye, pues todos estos agentes van a empezar a trabajar y vamos a tener toda la información. Sí, es hacia donde se está moviendo el mundo. Sin embargo, todavía existen skills y capacidades sumamente importantes para poder ser capaz de utilizar esto de manera correcta. Porque, si bien decía yo al principio, antes la inteligencia artificial era cara, y la mano de obra era barata, por así decir. Ahora la inteligencia artificial es barata, pero esa capacidad de pensamiento crítico, ese conocimiento de causa, ese poder leer un público, eso poder ver, oye, este alumno algo le está pasando, oye, profesor, ¿cómo te ayudamos a que tu clase sea mejor? Oye, profesionista, ¿cómo te ayudo a que sea más efectivo? ¿Cómo te ayudo a que trabajes mejor? ¿Cómo te ayudo a que puedas elevar la capacidad de tus compañeros también? Entonces hay 8 skills súper importantes. Primero es inteligencia emocional, ¿no? Autoconocimiento, empatía y saber gestionar relaciones profesionales, porque la gente no lo va a hacer. La gente va a llegar a operar. Y si vamos a hablar bonito, y si va a hablar perfecto, y si va a hablar con el lenguaje que queremos, pero al fin y al cabo es importante tener esa capacidad de relacionamiento, esa capacidad de presentar, esa capacidad de hablar, esa capacidad de trabajar con la gente también. Eso es lo que nos abre más puertas. La alfabetización en inteligencia artificial, creo que ya hablamos mucho de esa parte, pero importante el saber el uso consciente y responsable de la inteligencia artificial. La parte de la colaboración. Vamos a colaborar con agentes, vamos a colaborar con máquinas, pero la colaboración humana siempre va a ser lo más importante. Tenemos que tener que aprender a trabajar y cooperar con diferentes perfiles. Tenemos que aprender a trabajar desde el que está empezando a trabajar como el directivo de más alto nivel. Tenemos que aprender a cambiar nuestro lenguaje, a cambiar la forma en la que comunicamos para poder ser transversales a la hora de trabajar. Tenemos que ser creativos a la hora de generar nuevas soluciones y caminos distintos, ¿no? Porque esto viene a innovar, esto viene a cambiar, esto viene a mover cómo trabajamos. Hay que ser creativos en la forma en que pensamos, hay que ser curiosos, hay que ser curiosos y creativos en la forma en cómo preguntamos para poder tener todas estas nuevas aplicaciones. Este es el que más me gusta, de hecho acá, mira, aquí fue, yo hice esto con inteligencia artificial y ahí me marcó un error, me acabo de ver, está repetida la imagen, por eso el juicio es importante, me faltó juicio acá. Learnability, ser capaz de aprender, ser abierto, ser coachable, ser abierto a tener esa mentalidad de quiero aprender, no, no ya lo sé todo. Te repito, hace 2 años no conocíamos nada de esto, o lo conocíamos de una forma muy vaga, inclusive para nosotros dentro de la industria ha sido un cambio fuerte, radical, hacia cómo tenemos que trabajar, y en todos lados va a ser así. Y esto va a seguir cambiando. Entonces, súper importante tener esa mentalidad, aprender ese gusto por aprender. Para los estudiantes que están acá, ese gusto por aprender. Realmente vamos a la universidad a aprender, vamos a las instituciones a aprender, no nada más a cumplir, ¿no? Vamos a tener que aprender cómo adaptarnos, cómo desprender los conocimientos que teníamos y cambiar la forma en que pensamos de una forma constante y cada vez más rápida. Tenemos que aprender a comunicar, a expresar nuestras ideas, a escuchar activamente. La mejor forma de poder implementar inteligencia artificial, la mejor forma de vender, la mejor forma de dar una clase, de aprender es escuchar. Es escuchar, es comunicarse, es saber hacerlo bien. Y por último,
último y el primero que les dije en un inicio, es el pensamiento crítico, ¿no? ¿Cómo aprendemos a analizar la información y a tomar decisiones? Porque la predicción que me puede dar será buena, será mala, tendrá información buena, tendrá información mala, tendrá un algoritmo bueno, tendrá un algoritmo malo. Es sumamente importante que exista un pensamiento crítico, un juicio y que podamos ser eh, capaces de aprender a tomar decisiones y tomar las decisiones. Es peor quedarse sin tomar una decisión que hacer un intento y tomar una decisión. ¿Ven? Y entonces, ¿cómo voy a utilizar la inteligencia artificial? Aquí vienen muchísimas ideas de cómo lo podemos usar, ¿no? Puede ser una encuesta de satisfacción, puedes hacer un comunicado de prensa, puedes hacer análisis de SWOT, de FODA, puedes hacer una estrategia de cliente, puedes hacer una estrategia de impuestos, puedes hacer un plan financiero, puedes hacer una campaña, puedes hacer muchísimas cosas. Entonces aquí el punto no es si sí o no van a usar la inteligencia artificial, sino es cómo la voy a utilizar. No la voy a utilizar como un atajo para que las cosas sean más así, más rápido y mande el correo ya, o realmente lo voy a utilizar para amplificar mi pensamiento, amplificar mi comprensión, amplificar mis capacidades. Eh, es importante que esto se integre bien, pero lo más importante es que no estamos enseñando a utilizar las herramientas, estamos formando profesionales, estamos formando profesores, estamos continuando aprendiendo inclusive en la industria. No, estamos formando profesionales que saben pensar con inteligencia artificial. Y con eso cierro la presentación y muchas gracias a todos por estar aquí y abierto a cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias, Francisco. Pues vamos a pedir un fuerte aplauso para ti por parte de la audiencia que nos acompaña hoy en el auditorio y voy a dejar de compartir tu presentación para que la gente que nos ha estado enviando sus preguntas e inquietudes lo pueda hacer. Voy a pedir a Michelle Jara que me acompañe aquí como representante de los estudiantes de la universidad para que nos tenga aquí algunas preguntas e inquietudes sobre lo que ocurre en el auditorio y posteriormente pasamos a las que tenemos en línea. Adelante, Michelle. Claro que sí. Primero, Ya no se escucha, maestro Jorge. sobre No nos abrazar escucha. la IA. Un segundo. Ya te escucho. Perdón, ya te escucho. ¿Ya nos escuchas, Sí, Francisco? ya se escucha. Sí, ya se escucha. Gracias. Por compartir su valiosa experiencia Perdón, doctor, se está cortando. No estamos escuchando aquí en la parte virtual. no. Bueno, ¿me escucha? Sí. Ya le Per- escucho. Sí, muchas gracias. Agradecemos enormemente al ponente Francisco Vales por compartir su valiosa experiencia sobre abrazar la IA en la transformación digital. Nos ha dejado reflexiones valiosas y motivación para integrar la IA en nuestra productividad personal. Gracias por inspirarnos a dar ese gran paso. Ahora sí, comienzo con las preguntas. ¿Cuál suele ser la mayor dificultad que enfrentan las personas? Perdón, se cortó otra vez. Escuché cuál es la mayor dificultad que enfrentan las personas y hasta ahí escuché. Enfrentan? Yo creo que sí.
La pregunta es, ¿cuáles son las principales dificultades de las personas y las organizaciones para implementar la IA? ¿Correcto, doctor? ¿Nos escuchas? Se escucha entrecortado. No. Te lo pusimos ahí en el chat. Ok. Es la pregunta de dificultad de las personas y organizaciones para implementar la inteligencia artificial. Bueno, en ese sentido, lo separo un poco. Primero es saber que lo tienen disponible, ¿no? Saber que tienen la herramienta correcta para utilizar la inteligencia artificial. Y una vez teniendo la herramienta correcta, ¿cómo nos aseguramos que esta sea la herramienta segura? Súper importante. Y por último es, ¿qué hago con ella? Porque la interacción que generalmente conocemos nosotros es el ChatGPT, ¿no? La aplicación directamente que estamos utilizando, o el Grok en Twitter, cosas así. Pero a veces no nos abrimos a pensar en cómo puedo utilizar esto en mi trabajo, qué casos de uso tengo dentro de mi trabajo. Entonces, el punto fuerte con la parte de las personas es saber que lo tienen disponible, perder el miedo a preguntarle, perder el miedo a utilizarle, perder el miedo a picarle, pero después aprender qué casos de uso puedo darle hasta para mi parte personal. Y eso también se replica en las empresas. Oye, pero ¿por qué voy a utilizar esto? Si ya lo he hecho así siempre. La misma pregunta cuando implementamos algún tipo de tecnología. ¿Por qué lo hago así ahora? Entonces tenemos que aprender a utilizar, a ver qué casos de uso tenemos. Realmente cómo obtengo mi retorno de inversión. ¿Cómo hago saber a esa gente que no es técnica o no es tan técnico, realmente no tiene interés en tener un mayor conocimiento técnico en utilizar esa herramienta para ello? Yo lo que recomiendo mucho es preguntémosle a la inteligencia artificial, preguntémosle a Copilot. Yo soy Francisco Vales, soy analista de recursos humanos, soy profesor de historia, soy doctor de cátedra de antropología, soy tal, esta es mi posición, le doy el contexto, este es mi trabajo, estas son las actividades que hago generalmente. ¿Cómo me puedes ayudar a hacer mejor mi trabajo? Y por favor, contéstame de una forma clara y concisa. Entonces, todo se da, todo llega al final hasta el punto de vista humano. ¿Cómo podemos utilizarla y cómo le damos un caso de uso real? Esa es la parte complicada a la hora de implementar en las empresas, que realmente después también se traduce a cómo lo hacemos como personas directamente. Dejamos una segunda pregunta ahí en el chat. No sé si la logras ver. ¿Qué mentalidad deberíamos cambiar para integrar la IA en nuestra vida diaria? Creo que la mentalidad es esa de, en inglés se dice learn it all. No quiero ser un know-it-all, no quiero ser un sábelo-todo, quiero ser un apréndelo-todo. Quiero tener esa capacidad de pensar en cómo puedo crecer, en cómo puedo aprender más. Hay un libro muy bueno que se llama Growth, que se llama Mindset, de Carol Dweck. Ahí se los pongo aquí en el chat. Es un libro impresionante y te explica eso, cómo podemos cambiar nuestra mentalidad para estar constantemente aprendiendo. Cuando nos caemos, cuando no me sale una venta, cuando no me va mal en un examen, cuando una clase no la di bien, ¿cómo aprendemos de ello, ¿no? Y es lo mismo con la inteligencia artificial. ¿Cómo le aprendemos el miedo? Hay que aprender a utilizarla. Empecemos, tenemos herramientas seguras ya disponibles para utilizar. Entonces, tenemos que pensar más allá de lo que hacemos día a día, tenemos que tener esa mentalidad de cómo aprendo a utilizarla para así aumentar mis capacidades. Francisco Mario García. Eh, Doctor, creo que la siguiente pregunta es la ampliación del concepto de agente. Ok. El concepto de agente. El agente realmente es un modelo de inteligencia artificial que funciona para una función específica. A diferencia del ChatGPT o del Copilot, que tiene un funcionamiento como de pregunta-respuesta o de generación de imágenes o de análisis de texto, tiene una función más abierta como de asistente. Un agente tiene una acción específica. Eh, por ejemplo, ayer platicaba con una empresa, oye, quiero tener un agente que me ayude a filtrar currículums para poder hacer reclutamiento mejor para posiciones técnicas, porque a lo mejor la reclutadora no tiene esas capacidades técnicas. O quiero reclutar a alguien que sepa de operaciones, o quiero reclutar a alguien quiero hacer
aceptar a alguien para un proceso de investigación con ciertas características. Y pues hay un mundo de personas, hay un mundo de aplicaciones. ¿Cómo podemos reducir? Entonces la gente lo que hace es, tiene ya predeterminadas las características que le estoy dando yo para poder llevar a cabo una acción. Piensen es como una aplicación extra, como las aplicaciones del teléfono. El agente es una aplicación extra que me va a llevar a cabo una actividad específica. Contestar un chat, contestar un mail, generar una factura, generar una imagen, analizar entre currículums, contestar a alumnos sobre dudas de una clase, contestar a alumnos sobre dudas del campus. Hay un millón de acciones de funciones. Todas las tareas repetitivas las podemos utilizar a través de un agente. ¿Cómo funciona el concepto de multiagentes? Agentes que se van hablando entre sí. El agente puede trabajar, y esto a lo mejor es un poco técnico, pero el agente puede trabajar mediante un prompt, una pregunta que nosotros le hacemos, una petición que nosotros le hacemos. Puede trabajar autónomamente en base a una hora del día o una fecha, es decir, que todos los lunes a las 8 de la mañana mi agente corra y me diga cuáles fueron las ventas de la semana pasada o cuáles fueron cuántos alumnos completaron la tarea y la enviaron y cuáles fueron las calificaciones y dónde se equivocaron más. Eso es así como que por una fecha. O puede haber una gente que reaccione en base a una acción o situación que pase. Es decir, cargo un documento a un SharePoint, me mandan un correo, se cierra una venta, me hicieron una pregunta. Entonces, ese agente va a reaccionar en base a lo que pasó y va a después dar una predicción o un output. Y ese output va a ser la atracción para el siguiente agente. ¿Se alcanza a ver acá? Entonces, digamos que tienes un agente 1, que tiene un input y va a dar un output en base a lo que se le pidió, ¿no? Ese output va a ser input para uno o más agentes. A 3, a 4. Entonces, en base a lo que haga un agente, en base a lo que requiera un agente, vamos a tener diferentes outputs y estos van a empezar a trabajar entre sí, conectarse entre sí. ¿Okay? Entonces, empieza a pensar de diferentes formas, empieza a pensar de una forma integrada según lo que se quiera lograr. No sé si alcanzó a verse ahí, pero más o menos funciona como una especie de árbol de decisión en base a los outputs que va teniendo un agente, en base al resultado, la predicción que va teniendo un agente. Certificado. Doctor, no lo escuché. ¿No nos escuchas ahí otra Ahora sí, vez? ya te escucho otra vez. ¿Qué curso recomendarías tomar en México que estén certificando para aprender a generar agentes de IA? Ok, dentro de Microsoft existe una plataforma que se llama Learn, learn.microsoft.com. Ahorita se las pongo aquí. Esa es una plataforma gratuita para todo el mundo, donde tienen toda la información de las certificaciones que están disponibles. No solo de agentes, no solo de Copilot, de nube, de muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, ahí se puede revisar qué tipo de certificaciones quieres y después hay un curso directamente, no es un curso platicado, es un curso, es una guía de estudio donde te explica todo eso. Esa sería mi primera recomendación. Después, no desconozco si la Universidad de Anáhuac lo tiene, pero yo he visto universidades que están integrando como parte de su currículum la generación de agentes también, curso para generación de cursos, diplomados para generación de agentes. Entonces, eso también sería una muy buena. Y la vieja confiable, YouTube. La verdad es que existe mucho material certificado por las universidades, certificado por las empresas, certificado por Microsoft, donde podemos aprender a hacer eso, ¿no? Y también preguntándole a Copilot. Tienes Copilot allá, yo a veces lo utilizo también, quiero generar un agente con estas condiciones, con esta herramienta no puedo, ¿cómo lo podría programar? O viceversa, no sé programar, lo quiero hacer con esto, ¿cómo lo hago? Entonces, hay mucho material allá afuera, entonces yo pensaría, uno, aprovechen la plataforma gratuita de Learn, eh, YouTube, de nuevo, la vieja confiable tiene todo, busquen diplomados dentro de las universidades y pregúntale también a la inteligencia artificial cómo lo puedes hacer, ¿no? Hazme una guía detallada de cómo puedo aprender a ser un agente. Y a partir de ahí vamos investigando, vamos perdiendo ese miedo a utilizar la inteligencia artificial y vamos cambiando esa mentalidad de quiero aprender más. Lateral de aplicar la inteligencia artificial.
No sé si se escuchó, Francisco. Ahorita sí te escucho, doctor. No, ya no lo escucho. Hay interferencias. Si me lo pueden poner en el chat, con mucho gusto les contesto. ¿Cuál es el costo colateral de aplicar la inteligencia artificial sin las competencias necesarias para usarla eficientemente en las empresas? Creo que el principal, eh, cuando se refiere a costo colateral, se refiere a impacto negativo, se refiere a costo extra. Podemos profundizar nada más un poco en la pregunta para entender, porque lo puedo ver desde la vertiente de seguridad, desde la vertiente de sobrecarga de aplicaciones, y la puedo ver sobre comprar algo que no se utiliza después. Entonces, pues, si quieren, puedo ir con las tres, ¿no? Primero, la parte de seguridad. Si no sabemos utilizar la inteligencia artificial, le vamos a estar cargando información. Si no utilizamos herramientas correctas, podemos estar cargando información o datos que no queríamos que estuvieran ahí y que no queremos que estuvieran procesando. La otra es que se comparta la información de una manera incorrecta, porque un agente comparte información que no estaba permitida para todos, ¿no? Súper importante, se los recomiendo a todos. Pónganles etiquetas a esos documentos. Si es un documento confidencial, ponle la etiqueta confidencial. Si es un documento que solo pueden ver entre la gente que estamos aquí, solo lo pongan así. Asegúrense que tengan el etiquetado correcto. La otra parte es, a veces tenemos una sobrecarga de información, una sobrecarga de cosas y de capacidades y de aplicaciones y de todo, que no utilizamos nada. Tenemos todo, le llaman overthinking en Behavioral Economics, le llaman overthinking. Tienes un knowledge crash. Tienes tantas cosas que no utilizamos, ¿no? Y luego tiene un tema de, pues, es una inversión perdida si a lo mejor la empresa invirtió en inteligencia artificial, pero la gente no la sabe utilizar. Entonces estamos teniendo una inversión donde al fin y al cabo no utilizamos nada y no tenemos ningún beneficio. Y últimamente ha salido un término que se llama el work slop. La gente se puede volver, no quiero decirlo, pero se puede volver floja o se puede volver no curiosa al simplemente tomar la respuesta que le da el modelo y no tener un pensamiento crítico, no tener un juicio sobre la respuesta y editarlo después de la manera correcta, ¿no? Acuérdense que esto es, al final es un modelo, es una computadora y tiene ciertas condiciones con las cuales responde. Entonces, súper importante esa parte del juicio que tenemos todos. Hay quienes señalan que utilizar la IA como herramienta del trabajo es incorrecto. ¿Cómo podemos aportar para cambiar estas ideas? ¿Cómo hacer para que las actuales y futuras generaciones, que son menos favorecidas en lo económico y desarrollo social, no se queden rezagadas en el uso de tecnologías emergentes? ¿Existe algún plan vía Microsoft para llevar esto a todos y todos en cualquier parte del mundo? ¿Hay limitaciones para optimizar en Copilot? Es decir, tienes una cuenta estructurada. Ok, son varias preguntas. ¿Cómo podemos aportar a que cambiar estas ideas? Hace mucho me dijeron, cuando se ven los cajeros automáticos, la gente no los quiere utilizar. Estaba acostumbrada a ir directamente al banco y sacar su dinero. Cuando nos obligaron a todos a tener que utilizar aplicaciones en el celular para poder comunicarnos, para poder hacer transferencias, lo tuvimos que aprender a utilizar. Cuando fue la pandemia, tuvimos que aprender a utilizar Teams también, ¿no? Tenemos que ser agentes de cambio. Tenemos que mostrar cómo las cosas realmente nos están entrando para beneficiarlos y ser agentes de cambio que representen el beneficio de la inteligencia artificial. Le llaman Open AI for Good, AI para lo bueno, porque al igual que muchas herramientas, al igual que un cuchillo, al igual que un avión, al igual que una computadora, al igual que un coche, todo se puede utilizar para algo malo, ¿no? Tenemos que ser agentes de cambio, tenemos que ser propositivos y positivos en la forma de utilizar estas herramientas para todos. ¿Cómo hacer para que las actuales y futuras generaciones que son menos favorecidas en lo económico, desarrollo social, no se queden rezagadas en el uso de estas tecnologías emergentes? Satya, el CEO, habla de la democratización de la inteligencia artificial, de asegurarnos que esté disponible para todos. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a esta apertura que tenemos a la inteligencia artificial, ya la tenemos a la mano de todos, ¿no? Pero lo importante es saber utilizarla, porque ya todos los que tengan acceso a Wi-Fi pueden tener acceso a algún tipo de modelo de inteligencia artificial, ya sea Copilot versión abierta, Gemini, ChatGPT, DeepSeek, Anthropic, todos los modelos que existen ahí afuera, ¿no? La cosa es, y por eso la importancia de las instituciones educativas, asegurarnos de dar la capacitación correcta a los profesores, a los estudiantes. Las universidades tienen ese gran potencial de ser el agente de cambio junto con la industria para poder preparar a todas esas generaciones rezagadas y para toda esa gente que está integrándose. Como instituciones públicas, como instituciones privadas,
todos tienen que ser parte de esta transformación, de esta preparación para la gente en esas habilidades digitales. ¿Algún plan vía Microsoft? Sé que Microsoft México tiene un plan, no lo conozco a detalle, entonces si puedo, le hago llegar vía el doctor Jorge información sobre el plan. Existe un plan México integrado con otras compañías y también existe un plan a través de Microsoft Global. No tengo conocimiento así como para compartir y hablar de causa, entonces lo compartimos a través del doctor. Específicamente, si uno pide algo a Copilot de revisar mi bandeja de entrada de mi Outlook, pide que se copie la bandeja Copilot. Si no se sabe los emails, ya que indica que no puede ser Outlook, pues me parecía, platicamos completamente. Ok, para el tema de Outlook, si tú le preguntas a Copilot, no en el Outlook, no en el correo abierto, si tú le preguntas a Copilot desde tu Teams, desde tu Word, desde cualquier otra aplicación, que te revise tu correo, si no tienes una licencia de M365 Copilot, no lo va a hacer. Tu Copilot va a razonar sobre tu correo abierto, sobre tu documento abierto, sobre tu PowerPoint, sobre tu Excel. Para que pueda hacer ese razonamiento, tiene que ser a través de una licencia aparte que se llama M365 Copilot, que para las instituciones educativas tiene un 40% de descuento. Entonces, es una herramienta, es un licenciamiento aparte. ¿Ok? Podríamos, espérame aquí, que me movieron la pregunta. ¿Podrías platicarnos concretamente sobre las aplicaciones de IA que deberíamos empezar a conocer relacionadas a la ciberseguridad y finanzas? Más que unas aplicaciones de ciberseguridad, utilicen las herramientas que les da su institución. Utilicen las herramientas que les da la compañía donde trabajan. Si la herramienta de la compañía es Gemini, usen Gemini. Si es Copilot, usen Copilot. Si es ChatGPT, usen ChatGPT. Utilicen la herramienta que les da la institución porque es la herramienta que va a estar aprobada y segura. En el caso de la Universidad de Anáhuac, es Copilot y ustedes ya lo tienen disponible como parte de su licenciamiento, entonces aprovechémoslo. En relación a finanzas, creo que es un poco muy abierta la pregunta. No tengo una aplicación per se de finanzas de IA que pueda recomendarles. No, realmente ahí no tengo una específica que pueda compartirles. Actualmente muchas escuelas, especialmente universidades y profesores, están peleadas con la IA. Se entiende que muchos lo usan sin responsabilidad, pero tampoco se ve que estén abiertos al cambio o utilización de nuevas herramientas. Ahí va la parte que comenzaba al principio, comenzaba cuando comenzamos la plática de las 5 fases de inteligencia artificial y cómo repensamos los flujos. No tengo yo una respuesta porque cada institución va a ser diferente, ¿no? Pero tenemos que ser abiertos a cambiar la forma en la que damos clases, a la forma en la cual vamos a clases, a la forma en la cual trabajamos. Tenemos que pensar cómo cambian nuestros flujos de trabajo, tenemos que cambiar cómo va a ser la experiencia de la universidad, si realmente va a ser igual como ha sido siempre o va a seguir evolucionando y cómo integramos nuestras herramientas directamente dentro de cómo integramos la inteligencia artificial. El cambio cuesta y ha sido un cambio muy rápido, ha sido un cambio muy abrupto. La pandemia nos enseñó que podemos cambiar rápidamente cuando es importante hacerlo. Creo que es el mismo caso ahorita si lo utilizamos para el bien de todos. No lo escucho, doctor. Aprender. ¿Me escuchas aunque sea con el... Ahí sí te escucho. Bueno, queremos agradecerte, Francisco, tu participación. Déjame ver porque tengo el eco ahí como sonidero. Se escucha bien. Sí, ¿verdad? Pero, un eco muy molesto, pero déjenme ver si podemos poner la presentación para agradecer públicamente a nuestro invitado, a Francisco Vélez, y para quien pedimos un fuerte aplauso por su participación el día de hoy. Muchísimas gracias, Francisco. No sé si ahí nos escuchabas. Ahí nos escuchas. Sí, Muchas gracias, Francisco, por tu participación el día de hoy en este que fue el Seminario Permanente Santander Anáhuac sobre el tema de data, innovación e inteligencia artificial para la innovación académica. Hoy tuvimos tu participación, los invitamos para que la próxima semana nos puedan acompañar. Vamos a tener como invitada precisamente del área de Santander en el tema de Machine Learning. Estará con nosotros Fernanda de Castro Culaife. Ella es brasileña, residente en México, y estará aquí con nosotros hablando sobre este tema de Machine Learning para amplificar nuestros conocimientos en la materia. Nosotros les deseamos un excelente fin de semana, les agradecemos a quienes el día de hoy estuvieron acompañando
acompañándonos aquí en el auditorio, a quienes estuvieron en línea. Y recuerden que estamos subiendo ya los contenidos a nuestro canal www.anahuaclandscape.com, que es donde van a encontrar todas las grabaciones, todas las sesiones y materiales que estamos publicando permanentemente sobre el tema de inteligencia artificial para que puedan seguir amplificando sus conocimientos en la materia. Francisco, auditorio, muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, doctor. Gracias, Santander. Gracias, Universidad de Anáhuac. Muchas gracias a todos por participar. Tengan un buen día.